Hay un misterio en el arte del sur de España, una palabra que todos conocen pero que nadie puede definir del todo. Duende. No es técnica, no es belleza, es otra cosa. Es el escalofrío que te recorre la espalda cuando un cantador rompe la voz. Es la sombra que se mueve detrás de los ojos de una bailaora. Dicen que el duende viene de la tierra, de la sangre, del recuerdo de la muerte. Es el arte en su estado más puro y más oscuro. Pero, ¿y si el duende no fuera solo un sentimiento? ¿Y si fuera algo más, algo antiguo, que duerme en las cuevas de Granada y que, a veces, cuando se le invoca, despierta? Un eco de pena que busca un cuerpo para poder bailar una vez más. Esta es la historia de Sofía Montero, la llama, la bailaora de flamenco más brillante de su generación. Una mujer que lo tenía todo: fama, técnica, belleza, pero que vivía obsesionada por lo único que no podía comprar ni ensayar: el duende. Su búsqueda la llevó a las entrañas del Sacromonte, donde descubrió que para invitar al duende a tu alma, primero tienes que abrirle una puerta, y que hay invitados que una vez dentro, nunca más se marchan. El nombre de Sofía La Llama Montero llenaba los teatros más importantes del mundo, desde Madrid a Tokio. En el escenario, era una fuerza de la naturaleza. Su cuerpo se movía con una precisión milimétrica. Cada giro, cada braceo, cada zapateado era un prodigio de la técnica. Era hermosa, era poderosa, era perfecta. Y ese, precisamente, era su problema. Después de una actuación triunfal en el Teatro Real, mientras el público la ovacionaba de pie, leyó la crítica de un purista del flamenco, un anciano llamado Manuel Vega. La crítica era brutalmente honesta. «La llama tiene el fuego de la técnica», escribía Vega, «pero le falta la sombra del duende. Su baile emociona los ojos, pero no araña el alma». Esa frase se convirtió en su obsesión. Sabía que era verdad. En el tablao ejecutaba los pasos a la perfección, pero sentía que le faltaba algo. Una conexión más profunda, una verdad más oscura que las grandes leyendas del flamenco poseían. Veía grabaciones antiguas de Carmen Amaya y sentía que ella no bailaba, sino que se incendiaba por dentro. Sofía, en cambio, sentía que su baile era una jaula de oro de técnica perfecta. Desesperada, empezó a preguntar en los círculos más cerrados del flamenco. Quería saber cómo encontrar el duende. La mayoría se encogía de hombros. «El duende no se busca, Sofía, te encuentra a ti», le decían. Pero un viejo guitarrista, entre copa y copa en un bar de Madrid, le susurró una leyenda. Le habló de La Sombra, una matriarca gitana casi centenaria que vivía recluida en una de las cuevas más antiguas del Sacromonte, en Granada. «Dicen que esa mujer no enseña a bailar», le dijo el guitarrista con la voz baja. «Enseña a abrir la herida. Dicen que conoce el camino verdadero hacia el duende». Para Sofía, esa leyenda fue como un faro en su obscura frustración. Canceló su siguiente gira. Para sorpresa de su agente, se inventó una excusa sobre agotamiento. Unos días después, sin decirle a nadie su verdadero destino, condujo hacia el sur. Dejó atrás el lujo y los aplausos de Madrid y se adentró en el laberinto de calles blancas y cuestas empinadas del Albaicín, con la Alhambra vigilándola desde la colina. Su objetivo estaba al otro lado del valle, en las colinas horadadas del Sacromonte, un lugar que huele a historia, a misterio y a tierra húmeda. Iba a buscar a La Sombra, sin saber que estaba a punto de llamar a una puerta que la conduciría a una oscuridad
mucho más profunda que la de cualquier cueva. Encontrar a la sombra en el Sacromonte fue como buscar una aguja en un pajar de cal y geranios. El barrio era un laberinto de caminos serpenteantes y escaleras empinadas, un desorden de cuevas encaladas cuyas puertas y ventanas parecían ojos que la observaban con desconfianza. Sofía, con su ropa de diseñador y su aire de forastera, era una anomalía. Cuando preguntaba por la sombra, recibía miradas vacías, encogimientos de hombros o, peor aún, sonrisas educadas que eran murallas infranqueables. «Aquí hay muchas sombras, señorita», le decía la gente, «sobre todo cuando cae el sol». Pasó 2 días vagando, sintiendo cómo su determinación se erosionaba. El sonido de las guitarras y los cantes que se escapaban de las cuevas por la noche ya no le parecía romántico, sino burlón. Era un mundo cerrado, un clan que guardaba sus secretos con un celo ancestral. Estaba a punto de rendirse cuando, sentada en una pequeña plaza, una niña de ojos negros y pelo revuelto se le acercó. «¿Buscas a la que enseña a llorar con los pies?», le preguntó con una seriedad impropia de su edad. Sofía, sorprendida, solo pudo asentir. La niña señaló con la barbilla hacia la cueva más alta y aislada de la colina, una cuya puerta de madera estaba descolorida por el sol y el tiempo. «Ahí está, pero ten cuidado. Mi abuela dice que la puerta de esa cueva no da a una casa, da a la tierra». Sofía subió la cuesta con el corazón latiéndole en la garganta. La puerta no tenía timbre ni llamador. Golpeó con los nudillos. El sonido sonó ahogado, como si la cueva se lo hubiera tragado. Esperó. Cuando ya pensaba que no había nadie, la puerta se abrió con un chirrido lento. La mujer que apareció en el umbral era exactamente como la leyenda la describía. Era anciana, diminuta, y su rostro era un mapa de arrugas tan profundas que parecían talladas en madera. Pero sus ojos eran 2 pozos de una oscuridad joven y vibrante. «Vienes a por el duende, ¿no?», dijo la sombra sin preámbulos. No era una pregunta, era una afirmación. Su voz era como el susurro de la grava. «Dicen que usted conoce el camino», respondió Sofía intentando mantener la compostura. La sombra soltó una risa seca, sin alegría. «El camino lo conoces tú. Está dentro de ti, en la parte que no te atreves a mirar. Yo solo te doy la llave y te enseño dónde está la cerradura. Pero lo que encuentres al otro lado es cosa tuya». La anciana la examinó de arriba abajo. «Lo tienes todo. Fama, dinero, bailas como un ángel tallado en hielo. ¿Por qué quieres invitar a la oscuridad a tu casa de luz?». «Porque estoy cansada del hielo», confesó Sofía, las palabras saliendo de su boca como un torrente. «Quiero arder. No quiero bailar como un ángel, quiero bailar como si luchara por mi alma». La sombra la miró durante un largo silencio y por primera vez vio un destello de algo parecido al respeto en sus ojos oscuros. Asintió lentamente. «Está bien, niña de hielo. Te enseñaré a abrir la puerta, pero escúchame bien. El duende no es un invitado al que puedas pedir que se vaya cuando te canses de su compañía. Es una sombra, y una vez que la invitas a entrar, bailará contigo hasta el final de la música». Hizo un gesto con su mano huesuda, invitándola a pasar a la oscuridad fresca y silenciosa de la cueva. Sofía cruzó el umbral, dejando atrás la luz del sol y el mundo que conocía. El interior de la cueva de la sombra no era un hogar, era el corazón de una memoria. El aire era fresco y olía a tierra húmeda, a cera de velas y algo más, algo floral y amargo, como flores secas de hace un siglo. Las paredes, encaladas una y otra vez,
Eran irregulares y absorbían el sonido, creando una sensación de intimidad y claustrofobia. No había lujos, solo una mesa de madera tosca, 2 sillas, una pequeña cocina y en las paredes, colgadas como reliquias sagradas, fotografías en blanco y negro de rostros gitanos, cantaores y bailadoras legendarios, todos muertos hacía mucho tiempo. Sus ojos parecían seguir a Sofía desde el pasado. «Tu problema no está en tus pies», dijo la sombra, sentándose en una de las sillas con la agilidad de una mujer mucho más joven. «Tus pies son esclavos perfectos. El problema está aquí». Se tocó la sien con un dedo huesudo. «Tu mente es una carcelera. Le has enseñado a controlarlo todo, cada músculo, cada respiración. Has construido un muro de perfección alrededor de tu alma. Y el duende no puede entrar en una fortaleza. Tienes que derribar los muros». La primera lección no fue de baile. La sombra la condujo más adentro de la cueva, a una cámara secundaria más pequeña y completamente vacía. No había ventanas, y la única entrada la cubrió la sombra con una pesada cortina de terciopelo negro, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. «Ahora, quédate ahí, en el centro», ordenó. «Y no te muevas. No bailes, no pienses en los pasos, ni en el compás, ni en el público». Sofía obedeció, sintiéndose ridícula. Estaba de pie, en la oscuridad total, con los brazos a los lados. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. «Ahora, olvida tus triunfos», susurró la voz de la sombra desde el otro lado de la cortina, una voz hipnótica y ancestral. «El aplauso es veneno para el duende. El duende no se alimenta de la gloria, niña. Se alimenta de las grietas, de las heridas. Quiero que busques la primera vez que se te rompió el corazón, el sabor de esa primera traición. Quiero que sientas la soledad de tus habitaciones de hotel de 5 estrellas, el silencio después de que los aplausos se apagan. Busca tu pena, encuentra tu pérdida. No la apartes, invítala, ábrele la puerta de tu alma». Al principio, la mente disciplinada de Sofía se resistió. Pensaba en su próximo ensayo, en la crítica de Vega, pero la oscuridad y la voz insistente de la anciana empezaron a derribar sus defensas. Se obligó a recordar un amor de juventud que la abandonó, la muerte de su abuela, el último adiós que nunca pudo dar, la envidia que sentía por otras bailadoras, la inmensa soledad de su vida, una oleada de tristeza genuina, una pena que había mantenido reprimida bajo capas de ambición durante años, la inundó. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas en la oscuridad, y justo en ese momento de vulnerabilidad total, cuando su alma estaba completamente abierta, lo sintió. No fue un sonido ni un roce, fue un cambio en la atmósfera, un súbito descenso de la temperatura y la certeza absoluta de que ya no estaba sola en la oscuridad. Había otra presencia con ella, una presencia hecha de un frío antiguo y de una tristeza tan vasta que no podía ser humana. El pánico fue su primera reacción, un terror helado y primario que le erizó la piel y le subió por la garganta como un grito ahogado. Quería correr, derribar la cortina y huir hacia la luz del sol, pero sus pies estaban clavados en el suelo de tierra de la cueva. Estaba paralizada. La presencia no se movía, no la tocaba, pero lo llenaba todo. Era un frío que no solo estaba en el aire, sino que parecía nacer dentro de sus propios huesos. Y la tristeza era tan inmensa, tan antigua, que sentía que se ahogaba en ella. Era la pena acumulada de siglos, el eco de 1000 corazones rotos. «No luches», llegó la voz de la sombra desde el otro lado, un susurro que parecía leerle la mente. «No ha venido a hacerte daño. Tiene hambre y tú le has ofrecido tu dolor. Ahora, invítalo a bailar. Dale tus pies. Deja que llore a través de ti». La idea era una locura. ¿Bailar con una sombra? ¿Con un sentimiento? Pero el terror había dado paso a una extraña curiosidad, una fascinación casi artística. Era lo que había venido a buscar, ¿no? La verdad desnuda del duende. Lentamente, casi de forma involuntaria, levantó un pie,
El tacón de su zapato de baile golpeó el suelo. ¡Clac! Un único golpe, seco y solitario. Y la presencia reaccionó. El frío se arremolinó a su alrededor como una pareja invisible tomando su posición. Sofía levantó el otro pie. ¡Clac! Otro golpe. Y entonces sus pies empezaron a moverse por sí solos. No era su técnica. Olvidó el compás, la estructura, la coreografía. Era un zapateado lento, quebrado, lleno de silencios y arrastres. No era el sonido de la celebración, era el sonido de un corazón roto latiendo de forma irregular. Sintió cómo la presencia se fundía con ella. Sus brazos se alzaron, no con la elegancia estudiada de sus espectáculos, sino retorciéndose como ramas de un árbol en una tormenta. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un gesto de dolor y éxtasis. Cada golpe de sus tacones contra la tierra ya no era un sonido, era una palabra de un lenguaje que nunca había sabido que conocía. Estaba contando una historia de pérdida, de anhelo y de una pena tan profunda que era casi hermosa. Bailó durante una eternidad, o quizás solo un minuto. Perdió la noción del tiempo. No era Sofía la lama la que bailaba en esa oscuridad. Era solo la pena, usando su cuerpo como un instrumento. Tan repentinamente como había comenzado, la sensación se detuvo. El frío se disipó. El agotamiento la golpeó como una ola y se derrumbó sobre sus rodillas en el suelo de tierra, jadeando, con el cuerpo empapado en un sudor helado. La pesada cortina de terciopelo se descorrió y la tenue luz de las velas del exterior la cegó por un momento. La sombra estaba ahí, de pie, mirándola, pero su expresión había cambiado. Ya no había burla ni escepticismo en sus ojos. Ahora, en las profundidades de esas dos oscuridades, Sofía vio algo nuevo, algo que se parecía mucho al miedo. «Lo has hecho», susurró la anciana. «Le has abierto la puerta». Sofía no recordaba cómo salió de la cueva ni cómo llegó a su hotel en Granada. Las siguientes horas fueron una neblina de agotamiento y una extraña y vibrante lucidez. Su cuerpo estaba dolorido, como si hubiera bailado durante días, pero su mente estaba en calma. El vacío que la había atormentado durante años había desaparecido, pero no se sentía llena, se sentía habitada. La tristeza antigua que había sentido en la oscuridad ya no era una presencia externa, era un eco silencioso en el fondo de su propia alma, una nota grave y constante bajo la melodía de sus pensamientos. A la mañana siguiente, volvió a la cueva de la sombra para despedirse. La anciana estaba sentada junto a una pequeña hoguera bebiendo café. No le preguntó a Sofía cómo se sentía, ya lo sabía. «Ahora es parte de ti», dijo la sombra, mirando las llamas. «O tú eres parte de él, ya no hay diferencia». «¿Qué es?», preguntó Sofía con la voz ronca. «¿Qué es lo que sentí anoche?». «Es la pena del Sacromonte, el eco de cada cantador que se rompió la voz, de cada amante traicionado, de cada madre que perdió a un hijo. Es el alma de esta tierra, niña, y tiene hambre de expresarse. Ahora tiene tus pies para hacerlo». La sombra se levantó y se acercó a ella, sus ojos negros fijos en los de Sofía. «Un último consejo. Escúchame bien. Necesita bailar. Cuando sientas que quieres salir, cuando la pena te suba por la garganta, tienes que darle un escenario, un tablao, un teatro, la calle, me da igual. Pero tienes que dejarlo salir. Si le niegas el baile, si intentas encerrarlo, encontrarás su propio escenario. Y créeme, no te gustará el baile que hará dentro de tu cabeza». Sofía regresó a Madrid ese mismo día. Entrar en su ático de diseño, con sus paredes blancas, sus muebles minimalistas y sus vistas panorámicas de la ciudad, fue como entrar en un país extranjero. Todo le parecía falso, sin peso, sin alma. Su vida anterior, la que tanto le había costado construir, ahora le parecía un decorado de teatro.
Pasó varios días en una especie de letargo, sin ensayar, apenas comiendo. Se sentía como una extraña en su propia vida. Una tarde, casi por inercia, se puso sus zapatos de baile y entró en el pequeño estudio que tenía en su casa, una habitación con el suelo de madera y una pared cubierta de espejos. No puso música, solo quería sentir el contacto de la madera bajo sus pies. Empezó a moverse lentamente, haciendo unos simples braceos, calentando. Estaba distraída, pensando en las palabras de la sombra. Y entonces lo vio. Levantó la vista hacia su reflejo en el espejo. Por una fracción de segundo, solo un instante, la figura que le devolvía la mirada no era la suya. Era de un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro anticuado. No pudo verle la cara. Estaba envuelta en sombras, pero pudo sentir una tristeza infinita en su postura. Parpadeó, y su propio reflejo volvió a estar ahí, imitándola perfectamente. Pero el terror ya se había instalado en su corazón. La sombra no solo estaba en su alma, ahora también tenía un rostro. Sofía retrocedió de un salto, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. Se arrastró hacia atrás, lejos del espejo, con el corazón martillándole en las sienes, sin poder apartar la vista de su propio reflejo, ahora perfectamente normal. Se quedó allí, en el suelo frío de su estudio, durante casi una hora, temblando. Intentó convencerse de que había sido una alucinación, un truco de la luz, el producto de una mente agotada y sugestionada, pero la sensación de terror era demasiado real, y el recuerdo de esa tristeza infinita que emanaba de la figura del hombre era idéntico al frío que había sentido en la cueva. No era su imaginación. La sombra tenía rostro. Durante los días siguientes, evitó el estudio. Cubrió el gran espejo con una sábana. Intentó volver a su vida normal. Fue a cafés, a museos, intentó leer, pero era inútil. Sentía una inquietud constante, una energía oscura que se acumulaba en su pecho y que no le permitía estar en paz. Era como intentar contener la respiración bajo el agua. La necesidad de moverse, de golpear el suelo con los talones, de liberar esa pena que no era suya, se convirtió en un dolor físico. Empezó a entender la advertencia de la sombra. El duende, la entidad, estaba encerrado dentro de ella y estaba arañando las paredes de su alma, exigiendo salir. Entonces sonó el teléfono. Era su agente, Javier, y sonaba frenético. «Sofía, ¿dónde te has metido? La gente está empezando a hablar», le dijo. «Escucha, sé que querías descansar, pero esto no lo puedes rechazar. El bailaor principal del Corral de la Morería ha enfermado. Tienen un hueco para la cabeza de cartel este fin de semana. 3 noches. Es el tablao más importante del mundo, Sofía. Sería tu consagración definitiva». Sofía respondió con un no rotundo. El pánico se apoderó de ella. ¿Subirse a un escenario? ¿Delante de la crítica más exigente? No podía. Tenía miedo de lo que podría pasar, de lo que podría salir de ella si se dejaba llevar. Estaba a punto de colgar, de inventarse cualquier excusa. Pero mientras sostenía el teléfono, con la pantalla oscura reflejando su rostro, lo vio de nuevo. Por una fracción de segundo, detrás de su hombro, vio la silueta del hombre del traje negro. Y en ese instante, la presión en su pecho se hizo casi insoportable. Sintió una oleada de frío y una melancolía tan profunda que casi se echa a llorar ahí mismo. Comprendió, con una claridad aterradora, que no tenía elección. Encerrar a la bestia sería peor que liberarla. «Javier», dijo, interrumpiéndolo, su propia voz sonándole extraña. «Acepto». Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. Javier empezó a balbucear de alegría, pero Sofía ya no lo escuchaba. Había colgado. Miró la sábana que cubría el espejo de su estudio. Con un sentimiento de pavor y fatalidad, caminó hacia la habitación y lentamente tiró de la tela, dejando al descubierto el cristal. Su reflejo la miraba. Estaba sola, pero sabía que no era verdad. El próximo fin de semana, el público del Corral de la Morería esperaba ver a Sofía la Lama, la bailadora perfecta. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar un debut, el debut de la sombra que ahora vivía dentro de ella.
Los 3 días que precedieron a la actuación fueron los más extraños de la vida de Sofía. No ensayó, ni una sola vez. Su agente la llamaba, nervioso, preguntándole por el programa, por la coreografía. Sofía simplemente le decía que no se preocupara, que improvisaría. Javier casi sufre un infarto. Improvisar en el corral de la morería era un suicidio profesional. Pero la voz de Sofía tenía una calma tan gélida, tan autoritaria, que no se atrevió a discutir. La verdad es que Sofía no necesitaba ensayar. Sabía que la coreografía no la decidiría ella. Pasaba las horas en su apartamento, en silencio, sentada, sintiendo a su oscuro pasajero. La inquietud se había transformado en una extraña anticipación. Era como la calma tensa que precede a una tormenta eléctrica. Sentía a la entidad moverse dentro de ella, no como un invasor, sino como un músico afinando su instrumento, su propio cuerpo. La noche del estreno llegó al tablao 1 hora antes. El corral de la morería era un lugar sagrado. Las paredes de madera parecían respirar, impregnadas de los ecos de 100 años de cante hondo y zapateado. En el aire flotaba un olor a vino, a madera vieja y a pasión. Los otros artistas la saludaban con una mezcla de reverencia y envidia. Ella era la estrella de Madrid, la bailadora perfecta. Nadie notó la oscuridad que se arremolinaba en sus ojos. En el pequeño camerino, se sentó frente al espejo con bombillas. Mientras se maquillaba, se sintió extrañamente tranquila. La ansiedad escénica que siempre la había acompañado, esa mariposa de nervios en el estómago, había desaparecido. En su lugar, había una quietud fría y profunda. Se miró a los ojos y, por un instante, vio los ojos del otro, del hombre del traje negro, mirándola desde su propio rostro. Ya no se asustó, se limitó a sentir, como una cómplice. Se puso su vestido. Era negro, como la tinta, como la pena. Esperó en la penumbra de las bambalinas. Escuchó el murmullo del público, un murmullo de entendidos, de críticos, de aficionados que habían pagado una fortuna por ver a La Llama en su templo. El guitarrista, un maestro anciano, empezó a tocar las primeras notas de una soleá, una melodía lenta, solemne, que sonaba a lamento. Luego el cantaor, con la voz rota, empezó a cantar una letra sobre la muerte y la soledad. Y con la música, la entidad despertó por completo. Sofía sintió un frío intenso que le subía por la columna vertebral. La sombra se apoderó de ella, no con violencia, sino como un amante. Su respiración se hizo más profunda. Su corazón ralentizó su ritmo, adaptándose al compás de la guitarra. Y ahora, con todos ustedes, La Llama, Sofía Montero, anunció una voz desde el escenario. El foco de luz blanca golpeó el centro del tablao de madera, esperando. Sofía dio un paso para salir de las sombras. El pie que adelantó, el cuerpo que se movió hacia la luz, ya no se sentía enteramente suyo. El público estaba a punto de ver el baile de su vida y de su muerte. Cuando Sofía pisó la madera del tablao, un silencio denso cayó sobre el público. No entró con la arrogancia de una estrella, sino con la solemnidad de quien camina hacia un cadalso. Se quedó quieta en el centro, bajo la luz blanca, con la cabeza gacha. La guitarra lloraba su lamento. Y entonces empezó. No fue un baile, fue un exorcismo. Sus pies no se movían con la precisión napemática que la había hecho famosa. Se movían con una furia caótica, con una pena ancestral. Cada zapateado sonaba no como música, sino como los golpes de un martillo sobre la tapa de un ataúd. Sus brazos se retorcían en el aire, dibujando formas de dolor y desafío. Su cuerpo era un campo de batalla. La gente en las primeras filas sintió una oleada de frío inexplicable. El aire se volvió pesado. No estaban viendo un espectáculo. Estaban sintiendo una emoción pura, destilada y oscura.
Una mujer en la segunda fila se echó a llorar sin saber por qué. Un crítico de flamenco, un hombre que lo había visto todo, sintió cómo se le erizaba la piel. Aquello no era técnica, era el duende en su forma más cruda y peligrosa. El baile terminó tan abruptamente como había comenzado. Sofía se quedó inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con violencia, la cabeza aún inclinada. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier aplauso. El público estaba en shock, procesando la tormenta de emociones que acababa de presenciar. Entonces, alguien gritó ¡Ole!, con la voz rota, y el tablao estalló. Fue una ovación salvaje, desesperada. Pero cuando Sofía levantó la vista hacia el público, sus ojos no brillaban con el triunfo de un artista. Estaban vacíos, oscuros, como si mirara a través de ellos desde un lugar muy, muy lejano. Había triunfado. La sombra había triunfado. Y ella era el trofeo. El éxito fue un veneno. Los periódicos del día siguiente la aclamaban como la reencarnación del duende. Su nombre estaba en boca de todos. Pero Sofía no sentía nada. Pasó los días siguientes a sus actuaciones encerrada en su ático, en un estado de agotamiento profundo, como si le hubieran robado años de vida. La euforia del público era un eco lejano que no podía alcanzarla. La sombra, en cambio, se hizo más fuerte. Ya no solo la veía en los espejos, a veces sentía su presencia en la habitación, una mancha de frío en el aire. La sentía observándola mientras intentaba dormir. El triunfo en el escenario le había costado una parte de su paz, de su soledad. El duende había probado el aplauso a través de ella y ahora tenía hambre de más. Su agente no paraba de llamar. Ofertas de giras mundiales, contratos millonarios. Todo lo que siempre había soñado estaba ahora a su alcance, pero le parecía una broma macabra. Intentó negarse. Le dijo a su agente que necesitaba tiempo, pero la sombra no se lo permitió. Cuando no bailaba, el tormento era insoportable. Sufría migrañas terribles y un frío que le calaba los huesos. Las pesadillas la acosaban, sueños en los que bailaba en un escenario de cenizas mientras el hombre del traje negro la observaba desde un público de esqueletos. Comprendió que el silencio y el descanso ya no eran una opción. La pena necesitaba una voz. Aceptó una gira por Europa. El duende había ganado. La gira europea fue una procesión de triunfos y una lenta agonía. París, Roma, Berlín. En cada ciudad el público caía a sus pies, hipnotizado por la oscura belleza de su baile. Los críticos escribían que Sofía no bailaba, sino que sangraba arte sobre el escenario. Nadie sabía lo literal que era esa frase. Con cada actuación, ella se sentía más vacía, más frágil. La sombra en sus reflejos, sin embargo, se hacía más nítida, más sólida. El público aplaudía rabiar la destrucción de una mujer, llamándola arte. El punto de ruptura llegó en Londres. Después de otra actuación aclamada, estaba en la silenciosa habitación de su hotel, mirando la lluvia golpear el cristal de la ventana. En el oscuro reflejo, vio al hombre del traje negro de pie detrás de ella. Estaba acostumbrada a su presencia, pero esa noche, por primera vez, la sombra en el reflejo se movió de forma independiente. Lentamente levantó una comisura de sus labios sombríos en lo que solo podía describirse como una sonrisa. Esa sonrisa la rompió. El ser no solo se alimentaba de ella, se estaba burlando. El miedo que la había paralizado durante meses se transformó en una rabia helada. No iba a ser un instrumento, no iba a ser un sacrificio. Canceló el resto de la gira, ignorando las amenazas de su agente,
compró un billete de avión. Solo tenía un destino posible. Tenía que volver a la cueva. Tenía que enfrentarse a la sombra. El regreso a la cueva del Sacromonte fue tenso. La sombra la esperaba, sentada en la misma silla, como si nunca se hubiera movido. No parecía sorprendida. «Me está consumiendo», le gritó Sofía, la rabia ahogando su voz. «Me lo diste sabiendo lo que era». La anciana la miró con sus ojos de pozo. «Yo no te di nada, niña», respondió con una calma aterradora. «El hambre era tuya. El duende solo acudió a la llamada. No es un demonio que se pueda expulsar. Es una deuda. Y el gran arte siempre exige un gran precio». Entonces, la sombra hizo un gesto hacia un cuenco de agua oscura sobre la mesa. «Mira». Sofía se asomó y vio el reflejo de la anciana. Y detrás de ella vio otra sombra, una figura femenina encorvada y vieja. La sombra también tenía a su pasajero. El horror golpeó a Sofía. No había venido a ver a una maestra, sino a otra prisionera. No había salida. Salió de la cueva de la sombra sintiendo un vacío absoluto. La esperanza, su último refugio, había muerto. Durante horas vagó sin rumbo por las colinas del Sacromonte con la mirada perdida. Si no podía escapar de la sombra y ésta lo consumiría lentamente, entonces su vida ya había terminado. Se sentó al borde de un barranco, mirando la Alhambra a lo lejos, y en esa quietud, en el fondo de su desesperación, nació una última idea, una chispa de rabia suicida. Si no podía expulsar a su demonio, entonces lo enfrentaría. Si había un baile final, no sería en sus términos, sería en los de ella. No para el público, no para la fama. Sería un duelo a muerte por el control de su propia alma. El escenario de su batalla final no sería un teatro lleno de aplausos, sino el lugar donde todo comenzó, la cámara oscura y vacía en la cueva de la sombra. Regresó allí, pero esta vez no como una alumna, sino como una duelista. Colocó varios espejos viejos contra las paredes de tierra, enfrentándolos. En el centro, encendió una única vela. No se preparó para un espectáculo, se preparó para una guerra. Se vistió de un rojo sambre y esperó en el silencio, llamando a la sombra con la fuerza de su voluntad. La sombra acudió a su desafío. El aire en la cámara se heló y la llama de la vela danzó con violencia. Sofía comenzó a bailar, un baile lento, silencioso, cada movimiento una declaración de guerra. Miró a los espejos. En el primer reflejo se veía a sí misma, pero en el reflejo del reflejo y en el siguiente, hasta el infinito, el hombre del traje negro estaba allí, bailando con ella. Era una batalla de voluntades. Ella marcaba un ritmo con el pie. La infinidad de sombras en los espejos respondía con una burla silenciosa, un compás más oscuro. Sofía dejó de bailar con pena y empezó a bailar con furia. Cada giro era un desafío, cada zapateado un grito de guerra. Ya no era el instrumento de la sombra, la estaba obligando a ser su propia pareja. En los espejos el hombre del traje negro ya no se burlaba, ahora la seguía, sus movimientos forzados, convulsos. La rabia pura de Sofía, su voluntad de vivir, era un veneno para la antigua pena. Los espejos, incapaces de contener la energía de la batalla, empezaron a agrietarse uno por uno, con un último y atronador golpe de tacón. Una explosión final de pura voluntad, Sofía golpeó el suelo. En ese instante, todos los espejos de la habitación estallaron hacia adentro en una lluvia de cristales silenciosos. La llama de la vela se extinguió, sumiendo la cueva en una oscuridad y un silencio absolutos. La presencia fría, la pena antigua, se desvaneció por completo.
se había ido. Sofía se quedó de pie, inmóvil en la negrura total, sintiendo un vacío inmenso. Había expulsado a la sombra, pero con ella se había ido también el fuego. Regresó a Madrid, a su vida de antes, pero todo era diferente. El mundo parecía haber perdido el color. La comida no tenía sabor. Una semana después, entró en su estudio de baile. Se puso frente al espejo, ahora sin miedo. Puso la música, intentó bailar. Su cuerpo se movió con la misma técnica perfecta de siempre. Cada paso era impecable, cada giro preciso. Pero no había nada. No había pena. No había furia. No había duende. Era el baile de una autómata perfecta. Un cuerpo hermoso y completamente vacío. Había ganado la guerra, pero había perdido su alma en la batalla. Un año después, Sofía Montero, la llama, en la cima absoluta de su fama mundial, anunció su retirada. El mundo del flamenco quedó en shock. No dio explicaciones ni entrevistas, simplemente emitió un comunicado diciendo que ya no tenía nada más que contar. Vendió su ático de Madrid y desapareció. Muchos años más tarde, el viejo crítico Manuel Bella viajaba por un pueblo blanco perdido en las montañas de Andalucía. Se detuvo en una pequeña venta para tomar un vino. En una esquina, junto a una chimenea, una mujer bailaba para un puñado de lugareños al son de una guitarra desafinada. No era un espectáculo, era una celebración. Su técnica no era perfecta, pero su rostro estaba iluminado por una sonrisa serena y genuina. El crítico reconoció a Sofía. Ya no había duende en su baile, ni sombra, ni pena ancestral. No había arte que arañara el alma. Solo había una mujer, en paz, bailando por el simple placer de bailar. Había perdido a la leyenda, pero había recuperado a la persona.